sobre esta base vamos a Éxodo 12. ¿Están ahí en su Biblia? ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? La Pascua, ¿verdad? Sí, esa va a ser la base de lo que vamos a hablar. Recuerden que estamos llevando una serie de estudio sobre el sacrificio, los pactos, ah, pero o sea, se me pidió que hablara un poco del Nuevo Testamento. Benji, ¿puedes traer el otro, por favor? El otro control, porque estoy teniendo problemas. Y quiero que entendamos un poco de la historia de nuestra salvación, desde el Antiguo Testamento para llegar a la persona, al Nuevo Testamento, a la persona de Jesucristo. Entonces, es por eso que estamos enfocándonos. ¿Se acuerdan hace la semana pasada que vimos acerca del llamamiento de Abraham? ¿Se acuerdan? El llamamiento de Abraham, vimos la vida de Abraham, de dónde salió. Creo que ya está funcionando. Y muy bien, ahora sí estamos listos. ¿Están listos? ¿Sí? Bien, solo les pedí que abrieran sus Biblias porque de ahí vamos a partir todo. Entonces, la semana pasada, hermanos, nos enfocamos en Abraham, ¿verdad? Y seguimos esta línea de estudios para que cuando ya lleguemos al Nuevo Testamento, si Dios permite, ya usted tenga un panorama más amplio de lo que es la historia de nuestra salvación, hermano Leo. Entonces, hoy nos toca estudiar la vida de los patriarcas y del éxodo del pueblo hebreo. ¿Están listos? ¿Ahora sí están listos? Ahora sí ya estoy listo. ¿Están listos ustedes? Cierren sus ojos y vamos a hacer una oración para encomendarnos a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre en este lugar el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque haces todo posible que se lleven a cabo estos servicios, estos cultos, Señor, dedicados a tu nombre, Dios mío. Gracias porque has establecido los días miércoles para reunirnos, Señor, y adorarte y bendecirte y estudiar tu palabra, Señor. En este momento, Señor, nos ponemos delante de ti y le pedimos a tu Espíritu Santo que nos asista como siempre lo ha hecho, Señor. Señor, creemos en la inspiración de tu palabra, creemos que ella es el pan de vida, Señor. Y en este momento, Señor, aliméntanos con ella, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver rápidamente lo que se conoce como los patriarcas. La palabra patriarca significa o quiere decir padre de muchos, de multitudes. Entonces, hablemos rápido de los tres principales. Menciónenme uno de ellos. Los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Los principales. Algunos dicen que Noé también, patriarca, Moisés, etcétera. Pero vamos a ver rápidamente los principales. Los tres. Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que Abraham tiene dos hijos. Bueno, tiene más, pero estos son los principales. Ismael e Isaac. Ismael es hijo de ¿quién?
de la esclava, de Agar, la egipcia. ¿Se acuerdan que Dios le dio una promesa, pero Sara era estéril? Entonces Sara dice, no veo cómo los planes de Dios se cumplan, entonces ¿por qué no te llegas a Agar, tu sierva, para que nazca el niño y a través de él? Pero ese fue el error de Sara, porque no estaba dentro de los planes. Entonces Abraham se allega a Agar, su esclava, y de ellos nace Ismael. Entonces, pero Dios le dice, de Sara va a venir la descendencia. Entonces, a su debido tiempo, Sara da luz y de Sara nace Isaac. Entonces, tenemos a Ismael y tenemos a Isaac. Después, pero la línea o la descendencia, Eduardo, va a venir de Isaac. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, Isaac nace, crece, después ya está a la edad aproximada de 40 años, conoce a su esposa. ¿Cómo se llamó la esposa de Isaac? Rebeca. Entonces, ella fue por Rebeca, pero ¿a quién se le dieron? ¿Se le dieron? A su hermana, ¿verdad? Y hubo un poco de trampa. Entonces, pero Rebeca. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es que, escuchen, las 3 esposas de los 3 patriarcas eran estériles. ¿Usted sabía eso? Entonces, escuchen cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, lo que para la sabiduría humana es insensatez, locura. Detrás de la insensatez y de la locura se encuentra el poder de Dios. Dios obra de maneras ilógicas a veces, que humanamente hablando pareciera una sensatez, algo, por eso dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Entonces, las 3 esposas eran estériles. Entonces, Rebeca a su debido tiempo da a luz mellizos, Esaú y Jacob. Y los 2 estaban en el vientre de la mamá luchando a ver quién iba a salir primero, ¿verdad? Y Dios le dice, dentro de ti hay 2, o saldrán 2 pueblos, 2 naciones, dice. Y el mayor, ¿qué dice? Servirá al menor. Entonces, dentro de ti, en tu vientre, están luchando ambos, y de ellos saldrán 2 pueblos, 2 naciones. Y el mayor servirá al menor. Entonces, nace a Jacob, que nos interesa, usted ya sabe de la vida de Saúl y Jacob. Nace Jacob, crece, y después Jacob también se enamora de Raquel, pero Raquel también era estéril. ¿Se dan cuenta? 3 obstáculos, pero para Dios no es obstáculo, ¿verdad? Para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Entonces, escuchen, pero Raquel no le daba hijos y Lea empezó a tener hijos, uno tras otro, tras otro. Y Raquel se angustió delante de Dios, entonces Jacob oró por Raquel para que concibiera y Dios escuchó la oración de Jacob, dice el texto bíblico. Entonces empieza a tener hijos Raquel, y de Raquel, escucha, esto es bien importante, de Lea nacen Leví y Judá. Quien nos interesa es Judá, porque de aquí saldrá el Mesías. Entonces, de la hermana de Raquel, Lea, nace Judá y Levit, de los levitas, y de Raquel nace José y Benjamín. Entonces, ¿por qué nos interesa José? Porque José tiene un papel sumamente en la historia
en la historia de la salvación, porque es a través de José que sobrevive el pueblo hebreo de la hambruna que llegó en esa época, emigra a Egipto y después todos sus familiares emigran a Egipto, después todos los demás, y en Egipto se empieza a formar el pueblo. Entonces José tiene mucha importancia en la historia. Entonces por eso no vamos a estudiar la vida de José, pero yo solamente quería dejarles saber rápidamente los patriarcas, sus hijos y sus esposas que eran estériles. Amén. Abra Éxodo 19, por favor. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? Bien. Solo para que practique, no lo vamos a leer. Ahora sí, llega José a Egipto y es puesto en gracia delante del faraón y es convertido José en el segundo después del faraón, ¿se acuerdan? Después José manda a traer, bueno, sus amigos, sus hermanos llegan, conocen a José, pues mandan a traer a su papá y después todo el pueblo, todo el pueblo que vivía en Canaán emigra a Egipto. Llegan a Egipto y se establecen ahí y empiezan a crecer y multiplicarse. Entonces, como los egipcios estaban dándose cuenta de que el pueblo hebreo estaba creciendo en número, les empezó a dar tareas de esclavos, pero al principio no eran esclavos. Entonces los egipcios dicen, oh, los hebreos se están multiplicando y se están creciendo, vamos a darle las tareas de los esclavos. Y empezaron a tratarlos como esclavos. El texto bíblico dice, y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces hubo un momento donde ya prácticamente eran esclavos, porque abusaban continuamente de ellos, eran oprimidos. Entonces el pecado, hermanos, el pecado llega de una manera sutil a nuestras vidas. El pecado no te va a decir, oh, yo me presento, yo soy el pecado, o el diablo no te va a decir, yo me presento. Él llega de una manera sutil. ¿No dice el texto bíblico que se disfraza como ángel de luz para que no lo reconozcamos? Y cuando nosotros caemos en su trampa, cuando menos pensado le abrimos una puerta al pecado, cuando menos pensamos ya estamos tirados en el suelo. ¿Por qué? Porque se disfraza como ángel de luz. Parece que es bueno, parece que no es pecado y lo hago, pero al final de cuentas cuando ya lo hice, me siento mal porque mi corazón me redarguye que no tenía que haberlo hecho. Entonces, al final de cuentas, llega el pueblo hebreo en Egipto y ahí se establecen, crecen y entonces los egipcios, para que no se levantaran contra ellos, entonces les dan tareas de esclavos. Y finalmente, al final los esclavizan. Pasan ahí mucho tiempo y después el pueblo estaba oprimido. El pueblo estaba oprimido. Después, escuchen, fue Dios quien primero miró la aflicción de su pueblo. Siempre Dios toma la iniciativa. Dios mira la aflicción del pueblo, pero Él estaba esperando cuál iba a ser la reacción de su pueblo. Entonces, muchas veces, hermanos, Dios mira nuestra condición en la cual nos encontramos. Estamos tristes, desanimados, hemos cometido un pecado, ya como que nos da vergüenza venir a la iglesia o le fallamos a Dios. Dios sabe lo que está pasando, pero Él quiere que tú hagas algo. Dios quiere que te levantes, que vengas a Él en arrepentimiento a fe y hagas las paces con Él. Entonces muchas veces cuando nosotros pecamos nos alejamos de Dios. No, Dios quiere que te acerques a Él y que hagas las paces, que te pongas a cuenta con Él. Entonces Dios estaba viendo lo que estaba pasando y después el pueblo clamó a Dios y Dios respondió ese clamor.
Y entonces, como Dios ya vio que el pueblo ya tomó esa iniciativa de clamar a Dios, a Dios hebreo, entonces Dios escucha su clamor y empieza a ver cómo le va a hacer para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dice Éxodo 12:8, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, se refiere al faraón, de noche, y les dijo, ¿qué les dijo el faraón? Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, ¿qué dice? Es el faraón hablando. Ir y servir a Dios. Finalmente, después de la 10ª plaga, ¿cuál fue la 10ª plaga? ¿La muerte de qué? De los primogénitos. Entonces, como estaban muriendo los primogénitos, el faraón y los egipcios dijeron, atención, atención, los egipcios y el faraón dijeron, ¿saben qué? Finalmente, saquemos a ese pueblo finalmente, porque si están aquí ellos van a tener la maldición y todos vamos a morir, literalmente dice el texto. Entonces al final, dice faraón, ya váyanse, porque han traído toda esta maldición, y no sea que muramos todos. Tomad, dice, ya les dio el permiso y dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme, ¿qué dice? También a mí, antes de que se vayan. Váyanse, pero llévense todo lo que tienen. Imagínate cómo Dios le pone en gracia a los hebreos. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. ¿Cómo cuántos? 600,000 de a pie, sin contar, y las mujeres, obviamente. 600,000. Dice, también subió con ellos, ¿qué dice? Gran multitud de toda clase de gente. Entonces los hebreos no eran los únicos esclavos en Egipto. Egipto tenía muchos pueblos esclavos en su nación. Entonces cuando Dios, el Dios hebreo, decide sacar a su pueblo de Egipto, cuando se abre esa puerta, los otros pueblos que también estaban esclavos, hermana María, aprovechan esa puerta y fueron detrás de los hebreos. Y se estima que aproximadamente 2 millones de personas salieron de ese lugar, hermanos, de otros pueblos, contando los otros pueblos. Y eso también pasó en la reforma de Martín Lutero en el siglo XVI. Cuando Martín Lutero se abre esa puerta para que salgan los protestantes de la iglesia tradicional, salen los protestantes, y no solamente hubo esa salida religiosa, sino también todas las otras ramas del saber, también como la arquitectura, la poesía, la pintura, todos ellos también aprovecharon esa puerta para salirse e independizarse porque los tenían también oprimidos. Entonces en este lugar sale el pueblo hebreo, pero no salieron con las manos vacías, llevaron todas sus pertenencias, incluso dice el texto bíblico que ellos pidieron más cosas a los egipcios, pidieron oro, plata y todas piezas preciosas para que se los diera, y los egipcios, con tal de que se vayan, con tal de irse, se los dieron. Y salieron con muchas riquezas, hermanos, no salieron con las manos vacías. Cuando salen de Ramesés, eso lo vamos a ver más adelante, salen de Ramesés y se va todo el pueblo hebreo y los egipcios se dan cuenta que ¿quién hacía el trabajo duro? Los hebreos. Y la economía se iba a ir para abajo. Entonces cuando el faraón se dio cuenta que fue un error dejarlos ir, y entonces vuelve en sí y a perseguirlos. Los persigue para traerlos otra vez para acá, para atrás. Entonces aquí vemos cuando persigue y los alcanzan en el Mar Rojo. Pero usted sabe la historia, ¿verdad? Entonces salen 2 millones de personas, incluidos niños y mujeres,
y de entre ellos, bueno, el pueblo hebreo y las otras demás personas, y con todas sus pertenencias, e incluso les pidieron más riquezas a los egipcios, y los egipcios se los dieron, y salieron y se fueron. Y esto es lo que se conoce como el éxodo. El éxodo. ¿Qué significa éxodo? Salida. Salida significa. Bien, peregrinación por el desierto. Salen de Éxodo. Escuchen, el pueblo hebreo era una gran multitud. Entonces, como los egipcios, antes de la liberación, se estaban dando cuenta que el pueblo hebreo se estaba multiplicando, entonces los dividieron. El 60% de los hebreos los mandaron a lo que se conoce como el Alto Egipto. Y entre ellos Ramesés, Memphis, otros pueblos, otras ciudades. Y el 40% los llevaron al sur, dividieron el pueblo porque se estaban multiplicando. Entonces, cuando salieron, cuando Dios le dio la libertad para salir, se acordaron las dos partes. El 40% estaba en lo que se conoce como en el Bajo Egipto y el 60% en el Alto Egipto. Entonces salen los dos grupos y se encuentran en Sucot. Sucot todavía pertenecía a Egipto. Las dos multitudes llegan en Sucot y de Sucot salen, entonces finalmente, de Egipto. Pero antes de salir de Egipto llegan a otro lugar y después a otro. Todo esto todavía es Egipto. Y ya finalmente de aquí es cuando cruzan el mar Rojo, ¿verdad? Cruzan el Mar Rojo y los egipcios ya venían de todos lados venían para alcanzarlos y regresarlos para atrás otra vez. Porque ellos hacían mucho en su país. Cruzan el Mar Rojo y ya cruzando el Mar Rojo ya están en el desierto. Todo eso es desierto. Entonces escuchen, esto es bien importante. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto peregrinando? 40 años. Escuchen. De Egipto a Canaán se estima que el viaje dura 2 semanas, 15 días. En una caravana regular, en una caravana común regular, son 15 días. El pueblo, como era una gran multitud, no más de 35 días podían llegar de Egipto a Canaán. Pero ¿qué hicieron? Por su rebeldía, tuvieron 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas. Ahora, cuando ya estaban de este otro lado, primero llegaban a un lugar, eso lo vamos a ver más adelante, llegaban en algún lugar y se establecían ahí por algunos años. Después Dios les decía, ahora sí, recojan todo y marchen a otro lugar. Entonces salían, llevaban todo al tabernáculo, eso lo vamos a ver la próxima semana, y llegaban a otro lugar y ahí se establecían por un periodo de tiempo y así estuvieron por los 40 años. Finalmente, pues llegan a Canaán sin Moisés y toda esa generación que salió, ninguno entró a la tierra prometida. ¿Solamente quién? Josué y Caleb entraron. Pero todas esas personas que salieron, todos murieron en el desierto, solo la siguiente generación pudo entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Génesis 12:40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, ¿cuánto fueron? 400. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan la semana pasada que cuando Dios le dijo a Abraham, cuando Dios lleva a sellar el pacto y Abraham ya iba a pasar por en medio de los sacrificios, ¿se acuerdan? Pasó por medio de los sacrificios. Antes de cerrar el pacto, ¿se acuerdan que Dios le hizo esa profecía y le dio esa advertencia? Él le dijo, quiero que sepas, antes de sellar ese pacto, quiero que sepas que tu descendencia estará por 400 años en tierra ajena, le dijo. Entonces, aquí se cumplió lo que Dios le dijo a Abraham antes de cerrar el pacto. Eso lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas, Eduardo? 430 años estuvieron en Egipto, esclavos, oprimidos,
sin libertad de culto, sin libertad de invocar a Dios. Y escuchen, esto es bien importante. 400 años, ya muchos hebreos ya se habían olvidado del Dios, del Dios de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y ya muchos empezaron a traer costumbres egipcias. Muchos se volvieron a los dioses egipcios. Y eso lo vamos a ver más adelante, que siempre la idolatría. Ese ha sido el problema del pueblo hebreo, la idolatría. Porque se volvían a Dios los cuidaba, los encaminaba, y tiempos después se volvían otra vez a los dioses egipcios. La idolatría, eso es lo que acabó con el pueblo hebreo. Y pasados, ¿cuántos? 430 años, en el mismo día, me encanta lo que dice, todas las huestes de Jehová salieron ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Llegado el tiempo establecido por Dios, ahora sí dice, sean libres. Entonces, escuchen, nosotros, hermanos, estábamos esclavos del pecado, ¿verdad? El pecado nos tenía esclavos, literalmente esclavos. Unos en las drogas, otros en el alcohol, otros en las mujeres, otros en el chisme, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros quisimos salir por nuestras propias fuerzas y no podíamos. Y a veces los que tomaban, pues dejaban de tomar 6 meses, incluso hasta un año, después de un año caían otra vez. Pero cuando dice Dios, cuando se llegó el cumplimiento del tiempo, fuimos libres del pecado, gracias a Dios. Finalmente, bendito sea su santo nombre. Fue cuando Dios había establecido de que Jorge de Jesús iba a ser liberado del poder del pecado y de la muerte un 25 de abril del año 2009, un día sábado, a las 8 de la noche, en el baño de mi casa. En ese día Dios había establecido que su servidor iba a ser libre del poder del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? Y cada uno de ustedes saben cuándo Dios lo ha libertado. Humanamente hablando era imposible, pero Dios dice, he establecido un tiempo. Y en ese tiempo será libre mi pueblo de la esclavitud del pecado. Y es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, y después llegan al desierto del Sinaí. Al desierto del Sinaí. Cuando llegan al Sinaí y Dios les dice, aquí van a estar por algún tiempo. Llegan al desierto y ahí se establecen y todas las personas levantan sus tiendas porque ahí iban a estar por un periodo de tiempo. Y ahí se establecen, en el Sinaí. ¿Qué significa Sinaí, dijimos? Monte de Dios. Cuando usted encuentra el monte Sinaí, o también se le da otro nombre, ¿se acuerdan cuál es el otro nombre que se le da? Monte Oreb. Cuando usted escucha Monte Oreb, o Monte Sinaí, o Monte de Dios, también está escrito en la Biblia, Monte de Dios, es el mismo monte. Pero no es un monte, es una cadena de montañas. Obviamente que con su cima, pero es una cadena de montañas. Entonces, ese es el monte de Dios. Ahí se establece porque Dios iba a hacer algo con ellos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dios, como dice el Chapulín Colorado, Dios, hermanos, lo tiene todo fríamente calculado. Dios no trabaja en una persona a la ahí se va, o lo que se me ocurra. Dios ha trazado un plan, un propósito específico con cada uno de nosotros. Alguien dijo en una ocasión que Dios no tiene planes, Dios tiene propósitos. Y Dios lo lleva a cabo, Dios lleva a cabo sus propósitos con cada uno de nosotros. Entonces nosotros hacemos planes, pero no sabemos si nos van a salir o no, o se van a llegar al éxito. Pero Dios, cuando traza un propósito con una persona, Dios lo cumple. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero lo hace en su tiempo, no en nuestro tiempo. Clama a mí y yo te responderé.
¿Saben? El problema es que no dice cuándo te va a responder. Si el texto dijera, clámame y yo te responderé en 2 días, ya sabemos que nos va a responder en 2 días. Lo seguro, Ephanuel, es que nos va a responder. Pero ¿cuándo? Eso puede ser en una semana, o incluso meses o años. Pero de que Dios nos va a responder, nos va a responder. Amén. Alianza en el Sinaí. Dice Éxodo 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, acampó allí Israel delante del monte. Entonces llegaron aquí y aquí se establecieron. Dejaron todos, porque ellos eran peregrinos, iban de un lugar a otro. Dios les decía, levanten todo y porque irán a este lugar. Entonces levantaban todos y iban. Y después Dios les decía, ahí se van a establecer por algún periodo de tiempo. Y así era el pueblo hebreo. Entonces llegan en el Sinaí y se establecen. Dice después, y Moisés, ¿qué dice? Subió a Dios y Jehová lo llamó, ¿desde dónde? Desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto o mi alianza, vosotros, ¿qué dice? Seréis mi especial tesoro. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Escuchen. Noten que ya va tomando forma el propósito de Dios. Primero llama a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Después José, las 12 tribus, emigran a Egipto, se establecen en Egipto, ahí crecen y se multiplica y empieza a darse forma el pueblo escogido de Dios. Están en Egipto oprimidos, claman a Dios, Dios les escucha, les envía un libertador, el libertador los saca con mano fuerte de Egipto y los lleva ¿a dónde? Al Sinaí. Una vez que lleguen en el Sinaí, Dios les dice, establezcanse aquí porque ahora vamos a dar el segundo paso. Y empieza a hacer una alianza con ese pueblo. Dios quiere sellar un pacto. Dios quiere tenerlos como su propiedad exclusiva. Escuchen, cuando Dios nos liberta de la esclavitud del pecado, Dios nos saca de nuestra pasada vana manera de vivir pasada y nos trae a sus caminos. Y después Dios dice, oye, ¿ahora qué voy a hacer con José? ¿Qué voy a hacer con Mario? Oh, ni idea. No, Dios no trabaja así. Dios le llama a José, Mario, vengan porque voy a hacer una alianza con ustedes. Y esto es lo que tengo para ustedes. Dios pone en nuestra disposición muchas cosas, entre ellos su servicio en la casa de Dios, en su casa. Hermanos, Dios nos trae a sus caminos para que seamos predicadores, maestros, ujieres, cocineros, evangelistas, pastores, etcétera, etcétera. Dios tiene un propósito para con nosotros. Dios quiere mostrarnos todo lo bueno que tiene para nosotros. No nos sacó solamente del pecado y de la vida que llevamos, nomás para estar aquí. ¿Qué hago ahora con ellos? No sé. No, Dios tiene algo trazado para cada uno de ustedes. ¿Quién iba a pensar que 11 años atrás yo iba a estar aquí enseñando y tocando un instrumento? Pero estaban en los planes de Dios. Y yo le dije sí y amén a ese llamado. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios les está llamando para servir en su obra.
He aquí, si usted le dice el sí y amén a Dios, y cuando usted le da la luz verde a Dios, no, entonces no se imagina lo que Dios puede hacer con su vida o a través de su vida. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, hermanos. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Ahora no solamente lo sacó de Egipto, y ahora arréglensela como ustedes puedan, no. Lo sacó de Egipto para ser su especial tesoro, para ser su pueblo exclusivo. El pueblo hebreo, hermanos, es un pueblo bendecido. Es un pueblo que, escuchen, a ningún pueblo Dios le ha dado estos privilegios. Ni los egipcios, ni los romanos, ni los griegos, ni Estados Unidos, que ha sido bendecido, ni los Países Bajos, ni Inglaterra, ni México, ninguno de los pueblos en la tierra han visto tan cerca de Dios y han experimentado sus prodigios como el pueblo hebreo. Impresionante cómo Dios se ha manifestado a ellos, tan cerquitas. Con ningún pueblo lo ha hecho, incluso ni con la iglesia lo ha hecho. Pero con el pueblo hebreo Dios ha estado tan, pero tan cerca. Y cuántos prodigios, cuántas maravillas. Su gloria, les ha mostrado su gloria. Cosa que no ha hecho con los otros pueblos. Exclusivo, la niña de los ojos de Dios es el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Y de Israel viene la salvación para toda la humanidad. Entonces ahí ya Dios hace una alianza con ellos. Ustedes serán mi pueblo y yo legalmente seré su Dios. Dejen a sus dioses egipcios. Dejen a su politeísmo. Ahora yo oficialmente seré su Dios y me ocuparé de todas sus necesidades. Y eso es lo que hace con nosotros. Dejen todo su manera de vivir. Dejen sus ídolos. Dejen todo lo que tenían antes. Y de aquí en adelante dice Dios, yo me ocuparé de tus necesidades. Y yo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones y los deseos de tu corazón. Entonces, hermanos, Dios es sorprendente. Dios es sorprendente. Teofanía en el Sinaí. La palabra teofanía significa manifestación, manifestarse. Dios es espíritu, ¿verdad? Juan 4:24. Dios es espíritu. Pero cuando Él quiere manifestarse a los humanos, Él se las arregla para manifestarse. Y toma forma humana. Una teofanía es una aparición en forma humana de Dios. Está la teofanía y la cristofanía. Entonces, esto es una Dios se manifiesta, Dios se da a conocer. Y ahorita vamos a ver cómo. Dice Éxodo 19, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué dice? Truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Cuál monte? El Sinaí. Y sonido de bocina, miren cómo lo describe el autor, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento, escuchen, esto me encanta, hermanos. Imagínense en el arrebatamiento, cómo la novia subirá y en los aires, ¿qué dice? Recibiremos al novio, al Señor en los aires. Hermano, esta es la misma escena. Escuche, y Moisés primero hace la alianza, lo que acabamos de ver. Primero Dios se le presenta, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. 3 días después, o sea, Moisés, no es que Moisés subió una sola vez y le dio toda la información. No, Moisés subía, hablaba con Dios y después bajaba para comunicarle al pueblo lo que Dios había dicho. Después Dios le llama otra vez a Moisés, sube. Moisés subía y otra vez Dios le comunicaba y después
Moisés se lo comunicaba al pueblo y así. Esta ya es la segunda subida. Dios sube y después baja y dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo, ¿qué dice? ¿Para qué? Para recibir a Dios. Por primera vez en la historia se está encontrando el pueblo hebreo con su Dios, cosa que no había ocurrido antes. Por primera vez el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de las niñas de los ojos de Dios, por primera vez en la historia, se está encontrando con su Dios, con el Dios hebreo. Como la novia cuando recibe al novio, cuando se encuentran por primera vez en el altar y empiezan a sellar ese pacto de matrimonio. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor estaba listo. Y ahora Dios se aparece en una teofanía, en una manifestación, y después Moisés, vengan, les dice a la multitud, vengan para recibir a su nuevo Dios, al Dios hebreo, al Dios del Antiguo Testamento. Entonces el pueblo hebreo se establece sobre el monte Sinaí, al lado del monte Sinaí, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí, ¿qué dice? Humeaba, porque Jehová, ¿qué dice? Había descendido. ¿Se acuerdan? En el arrebatamiento nosotros vamos a subir y nos vamos a detener en los aires. Correcto. Y Dios va a descender. Nosotros vamos a llegar primero y ahí vamos a esperar al Señor y después Él desciende y nos encontramos en las nubes. ¿Se dan cuenta? Aquí el pueblo se establece y después está esperando a su Señor, a su Dios, y después Dios desciende, dice, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y humo, subía, ¿como qué dice? Como el humo de un horno. ¿Se acuerdan la semana pasada que cuando Dios hizo el pacto, dice que pasaba como un horno humeando y una antorcha que se pasaba? ¿Se acuerdan la semana pasada? Ahora, de la misma manera se presenta Dios como el humo de un horno, y todo el monte, ¿qué dice? Se estremecía en gran manera. Y finalmente tenemos a la novia y al novio, o a la esposa y el esposo, al pueblo hebreo y al Dios, el Adonai del Antiguo Testamento. Finalmente se encuentran. Y de ahí en adelante, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y de ahí en adelante, pues continúa la historia. El sonido de la bocina iba aumentado en extremo. Moisés hablaba, ¿qué dice? Y Dios le respondía con voz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pongan a volar su imaginación. ¿Cómo era esa escena? Moisés hablaba y Dios respondía. Había una conversación y probablemente el pueblo estaba escuchando la conversación que Moisés tenía con Dios. Es pregunta. ¿A qué pueblo Dios se ha manifestado de esa manera? A ninguno, incluso ni a la iglesia. Han tenido esos privilegios de ver a Dios de esta manera. ¿Cómo abrir el mar rojo? Derrubar los muros de Jericó. Imagínate, todos los prodigios que Dios hizo en el Antiguo Testamento es en base a su pueblo, a la nación de Israel. Dios le dio su gloria, le dio los pactos, le dio los patriarcas, le dio los sacerdotes, dice el apóstol Pablo en los Romanos, le dio todo eso, 7 cosas le dio a Dios, le dio sus fiestas, cosa que no ha hecho ni con ningún otro pueblo, solo con el pueblo hebreo. Después, eso es otro día, sube Moisés al monte. Y ahora, escuchen paso a paso. Primero los saca de Egipto, ¿verdad? Los sacó de Egipto, los liberó. Después los reunió en el Sinaí. Tercero, hace una alianza con ellos, una alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y yo seré su Dios. Cuarto, el pueblo acepta y recibe a su Dios. Moisés saca al pueblo para recibir a su Dios. Cuarto, Dios dice,
ya que oficialmente son mi pueblo y yo soy su Dios, ahora les voy a decir cómo se van a conducir por la vida. Y es exactamente lo que Dios dice con nosotros, hace con nosotros. Dios nos salva de nuestra vida, perdona todos nuestros pecados, lo que hayas hecho. Para Dios no importa eso. Si mataste a 19 personas, si robaste 4 bancos, lo que hayas hecho, Dios te perdona, Dios te salva, Dios te restaura. De ahí en adelante dice, yo me voy a comprometer contigo, yo voy a suplir tus necesidades, yo te voy a poner el alto. Sí, y recuerden el sí condicional, si oyeres mi voz, si haces esto, si nos santificamos, si nos congregamos regularmente, si oramos, si leemos la Biblia, si nos consagramos para Dios, obviamente. Si somos desobedientes, nos va a ir mal. Entonces, Dios nos trae a sus caminos. Ahora Dios nos dice, de aquí en adelante, Leo, de aquí en adelante, Tony, estos son mis leyes. Camina por mis mandamientos y todo te va a ir bien. Si no obedeces a mis palabras, si no atiendes a mis consejos, te va a ir mal. Y por eso los cristianos les va mal en la vida, no porque Dios lo quiere, sino por desobediencia. Porque no siguen los mandatos de Dios. Si mamáis, guardad mis mandamientos, poned por obras mis mandamientos. Entonces, eres cristiano y ya no puedes hacer lo que tú quieras. Eres cristiano y ya no puedes ir a los bailes, ya no puedes tomar, ya no te puedes drogar, porque ahora Dios dice, miren, estos son mis mandamientos. ¿Y a dónde están los mandamientos? En la palabra de Dios. Y para conocernos tenemos que leer la Biblia, estudiarla, para saber qué es lo que pide y qué es lo que no pide Dios. Qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Pero como no leemos la Biblia, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Por eso la importancia de poner en pacto mis mandamientos. Entonces Dios les dice, escuchen, esto es lo que yo quiero que hagan para que les vaya bien en la vida. Éxodo 20 en su Biblia, ahí están los 10 mandamientos. Terminamos con esto. Los 10 mandamientos. Y lo primero que dice Dios, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿qué dice? Yo soy Jehová. Ahora sí Dios con toda libertad le dice, yo soy tu Dios. Ahora ya no son extranjeros, ahora yo soy tu Dios. Escuchen lo primero que dice Dios. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es lo primero que dice Dios. La idolatría, hermanos, es muy peligroso delante de Dios. Muy peligroso. Entonces, primero, obedece mis órdenes y no tengas otros dioses. En otras palabras, no me pongas por debajo de otras cosas. Que yo sea el primero en tu vida. Y después, terminamos con esto, y después que ya Dios le da sus leyes, entonces dice, y voy a reunir un santuario para que tenga esos encuentros contigo. ¿Ven los pasos que Dios va haciendo? Primer paso, segundo paso, tercer paso. Y después Dios establece un santuario para encontrarse con su pueblo. Y después del santuario, la orden de los sacerdotes, eso lo vamos a ver la semana que viene. Y así sucesivamente Dios está llevando su propósito paso a paso. Amén. Entonces Dios es Dios de propósitos, de orden y de pactos. Póngase de pie, por favor. Ven cómo Dios está obrando, ¿verdad? Y lo mismo que ha hecho con el pueblo hebreo, mi estimado hermano, lo puedes hacer también con nosotros. Así que abra su corazón a Dios. Deje que Dios trabaje en su vida. Dele luz verde a Dios para que Él pueda trabajar en su vida y puede cambiar su vida. Si estás luchando con una adicción, si estás luchando con algún pecado, con una tentación que no puedes vencer,
abre tu corazón a Dios y Dios puede ayudarte para que puedas salir de esa situación. ¿Tienes alguna necesidad? Abre tu corazón a Dios y Dios puede suplir tu necesidad. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has amado.